Una joven salvó a un lobo solitario de la muerte, pero 6 meses después el lobo regresó, y no venía solo. Antes de comenzar, escriban de qué ciudad son. Nos da curiosidad saber desde dónde nos escuchan. Suscríbanse, den like y vean hasta el final. Empezamos. A veces en los pueblos más remotos suceden eventos que cambian completamente el curso normal de la vida. En esa fría noche de otoño, cuando afuera se escuchaba el lamento melancólico de una bestia desconocida, nadie en los alrededores podía imaginar que este lobo se convertiría en el protagonista de las historias más increíbles y conmovedoras de las últimas décadas. Pero así sucedió, y todo comenzó con un misterioso visitante que una vez apareció en el umbral de la casa de una joven solitaria. Junto al espeso bosque, en el extremo del pueblo, se encuentra una pequeña casa deteriorada pero bien cuidada. En esta casa vive una joven llamada Carolina. No hace mucho heredó la casa de su tía y se mudó aquí desde la cabecera municipal, esperando encontrar tranquilidad y disfrutar plenamente de la simplicidad de la vida rural. Todas sus modestas pertenencias son algunas sillas antiguas, varios estantes de libros y un par de baúles que quedaron de los antiguos dueños. La principal alma viviente en el hogar es la perrita Nina, mestiza pero muy leal. Por las tardes Nina se acuesta en el porche, levantando el hocico al viento, protegiendo a su ama de transeúntes ocasionales y gatos callejeros. Hasta hace poco Carolina vivía tranquila y pausadamente. Durante el día se ocupaba de las tareas domésticas, cultivaba verduras en un pequeño huerto, cuidaba las gallinas, y por las noches leía junto a la chimenea o charlaba con los vecinos que venían de visita. Pero desde hace varios días consecutivos en el pueblo corrían extraños rumores sobre un lobo gris que apareció en pleno día en el camino y asustó a varios recolectores de setas. El lobo no atacó a nadie, solo se detuvo a unos pasos y miró, como con un reproche mudo, y luego desapareció lentamente entre las sombras de los árboles. Los vecinos notaron que el lobo vagaba por el borde mismo del bosque, sin intimidarse demasiado por las viviendas humanas. Los hombres en el banco cerca de la tienda del pueblo lo llamaban burlonamente el soltero, ya que el animal, según ellos, era joven, fuerte, pero evidentemente solitario, no se llevó bien con su manada, por eso anda solo, buscando hembra. Pero si sobre los hombres solteros aún se puede bromear, sobre una bestia salvaje tal apodo sonaba mucho más siniestro. Carolina al principio ignoraba estas conversaciones, pensando que a la gente del pueblo le gusta chismorrear sobre cualquier tema. Pero luego ella misma comenzó a notar. Por las noches detrás de la casa algo crujía, arañaba la cerca, y Nina de repente dejó de ladrar. La perra se comportaba extrañamente, corría nerviosa hacia el portón y se callaba apenas olía el aire. Una noche particularmente fría Carolina vio como Nina de repente movió alegremente la cola y corrió hacia la cerca. La joven se asomó por la ventana y se quedó paralizada. Junto a la cerca estaba parado un enorme lobo gris. Miraba ahora al perro, ora directamente a la ventana donde se había quedado inmóvil Carolina. En sus ojos había algo inusual. No agresión, no miedo, sino más bien curiosidad y cansancio. Carolina se apartó bruscamente, el corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en todo el vecindario. Pero el lobo ni se inmutó ante este susto, como si estuviera acostumbrado a tal reacción. Carolina entendía que, si realmente era un lobo, podía representar una amenaza. Pero algo en esta bestia la tranquilizaba en lugar de asustarla. Tal vez la mirada calmada y el hecho de que Nina se comportara amigablemente. La joven decidió hablar de esto con los vecinos, y si era posible, entender cuidadosamente la situación antes de dar la alarma. A la mañana siguiente Carolina fue a la tienda por pan y algunas cosas pequeñas. Cerca del banco, como siempre, ya estaban sentados los hombres hablando perezosamente. Cuando Carolina se acercó más, uno de ellos, Gustavo, la miró con ojos entrecerrados. ¿Has oído hablar de nuestro solterón?
Dicen que cada vez viene más a donde la gente. ¿Tal vez también te visite? ¿A mí?, preguntó Carolina, tratando de parecer tranquila. No, quién sabe. A mi Nina le pareció que alguien andaba cerca de la cerca. Te voy a decir una cosa, habló otro hombre, don Esteban, anciano, canoso y siempre con bromas. El lobo no es común. Oye, Gustavo, tal vez esté buscando pareja. Vaya novedad, animal joven, la sangre hierve. Ahí anda vagando, como un galán. Los hombres se echaron a reír. Carolina fingió reírse con ellos, aunque por dentro estaba inquieta. Después de todo, una bestia salvaje cerca de casa no es seguro. Después de hacer sus compras, la joven se despidió rápidamente y se fue a casa. En el camino pensaba, pero si el lobo realmente puede ser agresivo, ¿qué hacer? ¿A quién pedir ayuda? Sin embargo, pasaron los días, y la extraña bestia gris continuaba viniendo solo donde Nina. Y no mostraba la menor hostilidad. Los habitantes del pueblo comenzaron a chismorrear más activamente. Alguien aseguraba que este lobo no tenía miedo de la gente en absoluto. Alguien asustaba a todos con historias sobre depredadores del bosque que supuestamente solo se escondían, esperando el momento oportuno para atacar. Carolina era una persona sensata. Decidió, necesitaba entender por sí misma de alguna manera. Simplemente no iré sola al bosque, se decía la joven, y en mi propio patio podré poner orden. Si algo pasa, llamaré a los hombres, pondremos trampas. Pero en el fondo de su corazón Carolina entendía que no quería hacer daño al lobo. Mientras más pensaba en él, más la atormentaba la curiosidad. ¿Por qué aparecía tan persistentemente en su casa? ¿Y por qué Nina lo aceptaba, como si no fuera un enemigo en absoluto? Una noche, despertando por un ruido incomprensible, Carolina se asomó cuidadosamente al patio. La luna brillaba tan intensamente que todo era visible casi como de día. El lobo estaba sentado cerca de la caseta de Nina. Una figura gris enorme, tensa, pero no hostil. El corazón de Carolina latía tan fuerte que parecía escuchar su eco resonante en el patio. Apenas hizo un movimiento brusco, el lobo volvió la cabeza, la miró fijamente a la ventana. A la joven le pareció que la veía a través del cristal. Pero el animal no huyó. Solo se incorporó ligeramente, como acostumbrándose a la presencia humana. Carolina notó de reojo que en el cuello de la bestia algo brillaba. ¿Acaso un collar? Pasó por su mente. E inmediatamente le pareció ridículo. ¿Un lobo salvaje con collar puesto por alguien? Pero mirando más atentamente, entendió que no se había equivocado. En el cuello realmente había algún cinturón o cuerda, apretando la garganta. Esto explicaba por qué al animal le costaba trabajo comer. Evidentemente, no podía abrir la mandíbula lo suficientemente amplio, y por eso se lanzaba sobre la comida, pero no podía tragarla bien. A la mañana siguiente Carolina, aunque le temblaran las manos, se decidió a dar un paso valiente. Tomó un gran pedazo de carne y salió al patio. Gateó un poco a lo largo de la cerca hasta el lugar donde había notado las huellas del lobo. Puso el plato en el suelo y se retiró bajo la protección del viejo granero. Escondida, se puso a esperar. Y no tuvo que esperar mucho. El lobo, y era él, sin duda el mismo, apareció casi sin ruido. Caminaba silenciosamente, como una sombra, hacia el plato. Olió la carne, la lamió ávidamente. Luego intentó agarrarla con los dientes, pero se apartó bruscamente, gimiendo. Evidentemente abrir la mandíbula le dolía o simplemente era imposible. El corazón de Carolina se encogió de lástima. Viendo cómo la bestia trataba de lamer algo del plato, se sentía impotente. Logró lamer el pedazo, pero comer como es debido no pudo. El lobo se acostó al lado y parecía, suspiró pesadamente. Nina,
Al escuchar el jadeo del huésped, asomó el hocico de la caseta, quiso acercarse corriendo, pero la dueña llamó a la perra, temiendo que el animal salvaje pudiera atacarla por sorpresa. El lobo levantó el hocico y miró directamente a Carolina, que todo este tiempo había estado observando en secreto. Sus miradas se cruzaron solo por un par de segundos, pero eso bastó para que el alma de la joven sintiera un extraño temblor. Ya no era miedo ni horror, sino más bien la sensación de que enfrente de ella no era simplemente una bestia, sino un ser vivo que suplicaba ayuda. Llegó un nuevo día, y en los pensamientos de Carolina daba vueltas la misma imagen. El lobo, incapaz de comer, con esa horrible correa en el cuello. ¿Quién pudo tratarlo así?, se preguntaba la joven. Los habitantes del pueblo, por supuesto, no se lo tomaban en serio. Solo bromeaban cuando ella trataba de contarles sus observaciones. Le aconsejaron poner trampas o llamar a cazadores. Pero Carolina, aunque tenía miedo, ya no quería tal final. Además, la misma Nina reaccionaba amigablemente al lobo. Por la noche Carolina hizo lo mismo. Puso en el plato carne cortada en pedacitos pequeños y la colocó cerca de la cerca. Esta vez funcionó. El lobo pudo lamer los trocitos pequeños y tragarlos, aunque se veía que lo hacía con un esfuerzo increíble. Carolina se escondió a unos pasos, agachándose en la sombra. Miraba como la bestia cuidadosamente, apretando antinaturalmente la cabeza contra el pecho, comía su ofrenda. «Pobrecito», susurró. En ese momento el lobo de repente se quedó inmóvil. Volvió la cabeza y miró directamente a la joven. Aunque estaban a solo unos metros, Carolina no sintió amenaza. Al contrario, su corazón se llenó de calidez. No podía explicar esta sensación, pero le parecía que el lobo no atacaría ni huiría. Había decidido quedarse aquí porque necesitaba ayuda. Y ella debía ayudar. Carolina llamó suavemente. Amiguito, no me tengas miedo. Yo no te haré nada malo». El lobo siguió mirando, alerta pero sin señales de pánico. Parecía entender que enfrente estaba la única persona que hasta ahora no había tratado de hacerle daño. 3 noches seguidas repitieron este ritual peculiar. Carolina cortaba carne, salía y dejaba el plato en el lugar habitual. El lobo salía de la oscuridad, comía, finalmente recibiendo algo de alimento, y se quedaba cerca, como esperando que le ofrecieran algo más. La 4ª noche Carolina se decidió a intentar acercarse más. Sabía que era arriesgado, pero de otra manera no podría quitar el maldito collar. Alegrándose del éxito, dijo en voz alta, sin saber por qué: «Bueno, lobo», lo llamó en español. «Mucho gusto. ¿No te gusta tu collar? Déjame intentar ayudarte». El lobo se estremeció al sonido de su voz, pero no huyó. Cuando Carolina se acercó casi completamente, todo se le encogió por dentro. Veía un espectáculo horrible. Un cinturón de cuero, bastante empolvado y agrietado, se había incrustado tanto en el cuello que dejaba una franja rojiza en el pelaje. El lobo respiraba pesadamente, en sus ojos se leía inquietud, pero no gruñía ni trataba de morder. Esperaba pacientemente, como si entendiera. Esta joven podía salvarlo. Carolina extendió lentamente la mano. Los dedos tocaron ligeramente su cruz. El lobo se estremeció. Ella le acarició suavemente el cuello, tratando de encontrar el broche. Pero el cinturón se había incrustado tan profundamente que no se podía desabrochar. Entonces la joven sacó un pequeño cortaplumas que había escondido en el bolsillo en casa, presintiendo que tendría que cortar. El lobo se movió bruscamente al ver la hoja brillante. Carolina escondió rápidamente el cuchillo detrás de la palma, susurrando para calmarlo. «Tranquilo, tranquilo. No te haré daño. Solo te ayudaré». El corazón se le salía del pecho, las manos temblaban, pero se armó de valor.
Cuidadosamente metió la hoja entre el cinturón y el cuello de la bestia. Necesitó varios movimientos convulsivos para cortar la tela. En un momento el lobo gimió, movió la cabeza, y Carolina casi deja caer el cuchillo. Pero aún así logró cortar el collar maldito. Quitándolo del cuello de la bestia, arrojó esa tira de cuero deformada a un lado. En ella se veían algunos remaches y espinas oxidadas. Carolina notó de reojo un grabado borroso en una placa metálica. Algo parecido a iniciales, borradas por el tiempo. El lobo saltó bruscamente hacia atrás y parecía que iba a huir. Pero, sintiendo la libertad repentina, se detuvo. Tomó varias respiraciones profundas, parpadeó, mirando a Carolina y a Nina, que había asomado el hociquito de la caseta. Luego levantó la cabeza y, pisando pesadamente con las patas, saltó sobre la cerca y desapareció en el silencio de la noche. La joven se quedó parada con el corazón latiendo desenfrenadamente y el collar en las manos. Esperaba ver sangre o heridas graves. Pero, afortunadamente, la piel de la bestia solo estaba rozada. Entonces sanará, pensó Carolina aliviada. Por la mañana llegó a la tienda. Como en la palma de la mano mostró este collar de hierro a los hombres y señoras que les gustaba chismorrear de todos y todo. Esos no dieron crédito a sus ojos. Vaya cosa, dijeron sorprendidos, dando vueltas el hallazgo en las manos. ¿De dónde tiene un lobo salvaje tal arnés? Alguien supuso que no era un lobo en absoluto, sino un perro vagabundo parecido a una bestia que se había perdido y asilvestrado. Pero el viejo don Esteban negó con la cabeza. No, muchachos, yo lo vi. Es definitivamente un lobo. Solo que raro. Dicen que hace varios años de una estación de entrenamiento se escapó un lobo joven. Tal vez sea él. Allí a tales bestias a veces les ponen collares especiales para no confundirlos con otros. La inicial P, ¿ven? Y el dueño de esa estación es don Pedro. Ahí tienen la letra P. Los hombres se encogieron de hombros, y Carolina solo alzó los hombros. Y de repente frunció el ceño, recordando que cierto don Pedro realmente poseía una granja de caza en la cabecera municipal, donde, según rumores, mantenían bestias salvajes para entrenar perros. Hacerse amigo de él, por decirlo suavemente, no valía la pena. El hombre, dicen, era duro, y su carácter pesado. Al regresar a casa, Carolina siguió ocupándose de las tareas usuales, pero los pensamientos volvían constantemente al lobo. Se preguntaba si aparecería otra vez después de haber obtenido la libertad. O tal vez ya se había ido al fondo del bosque para recuperar fuerzas y vivir más, como corresponde a una bestia salvaje. La noche siguiente los temores de Carolina se disiparon. El lobo regresó, pero ahora evidentemente se sentía más seguro. La dejó acercarse más y comió ávidamente pedazos de carne más grandes que antes. Cuando Lobo, así lo llamaba Carolina para sí misma, finalmente entendió que podía masticar completamente la comida, emitió un gruñido corto y satisfecho, más parecido a un suspiro de alivio. La joven sonrió. El lobo tenía una expresión divertida, como si él mismo estuviera sorprendido de su capacidad recién recuperada para comer normalmente. Desde ese día la bestia comenzó a venir menos frecuentemente. Evidentemente ya podía cazar por sí mismo y no necesitaba el alimento constante del humano. Sin embargo, Carolina siguió teniendo carne lista, y en el fondo de su corazón se sorprendía pensando que extrañaba sus visitas. Su rutina diaria poco a poco entró en el carril. Tareas matutinas, tienda, conversaciones con vecinos, y por las noches miraba hacia el borde del bosque. Nina también comenzó a acercarse periódicamente a la cerca, olisqueando, esperando la llegada del huésped del bosque. Una noche, cuando Carolina ya se disponía a dormir, escuchó ruido en el patio y un gemido suave. Al abrir la puerta, encontró una escena inesperada.
Lobo estaba sentado cerca de la caseta de Nina, y ella movía alegremente la cola. Cuando apareció la joven, el lobo se levantó suavemente, dio un par de pasos inciertos hacia ella, bajó las orejas, como disculpándose por venir sin avisar. Carolina suspiró contenidamente y dijo entre risas: «Bueno, hola, lobo. ¿Parece que te atrae aquí no solo por la cena?» El lobo resopló. En sus ojos oscuros se deslizaron destellos de luz lunar. Carolina notó que se veía más saludable que antes. El pelaje ya no tan despeinado, y la mirada vivaz. Nina se acercó más, olió confiadamente su hocico. El lobo suavemente le tocó el costado con la nariz. A la joven esta escena le pareció tierna, casi romántica. Un lobo enamorado de mi perra. «¿Quién lo hubiera pensado?», murmuró sonriendo. Sin embargo, el estado de ánimo maravilloso pronto fue perturbado por la visita de un hombre que Carolina menos quería ver. Durante el día se acercó a su casa un hombre desconocido, se presentó como Raúl y dijo que era la mano derecha de don Pedro. Que éste se había enterado del lobo escapado que merodeaba en este pueblo, y ordenó capturar a la bestia viva para devolverla a la estación. Al ver en el cuello de Raúl una generosa cartuchera y las manos rudas de cazador, Carolina inmediatamente sintió aversión interna. La conversación con él tuvo lugar en el porche. «¿Sabe dónde está ese lobo ahora?», comenzó a interrogar Raúl. «No», respondió brevemente la joven. «No lo vigilo. Pero usted le quitó el collar», entrecerró los ojos. «Lo sabemos todo. Propongo cooperación. Si ayuda a capturar a la bestia, don Pedro la recompensará, financieramente». Carolina frunció el ceño y casi sisó. «Gracias, no necesito su dinero. Y no soy enemiga de su lobo. No sé qué juegos hacían allí con él, pero no tengo deseos de participar en eso». Raúl comenzó a indignarse, y Carolina respondió: «Váyase. Y mejor no regrese. No tiene nada que hacer aquí». Cerrando de un portazo, la joven se quedó parada en el patio, hirviendo de indignación. ¿Qué más estaciones de entrenamiento?, bullía en su cabeza. Ella ya se había acostumbrado a ver en el lobo casi un interlocutor razonable. Entendía que era un depredador del bosque, pero por alguna razón sentía compasión por él. Después de todo, la bestia no atacaba ni a ella ni a otros habitantes, y solo porque había caído en el cruel sistema de diversiones de caza, tuvo que vagar y buscar salvación en personas que no le harían daño. El alma se llenó de ansiedad. ¿No vendrá este Raúl con trampas? ¿No empezará a disparar? Carolina, aunque estaba lejos del negocio de la caza, entendía que tarde o temprano don Pedro podría llegar él mismo con todo un grupo de subordinados. Y entonces ninguna Nina salvaría al lobo. ¿Y si el lobo mismo se va lejos al bosque y no regresa más? Pasó por su mente. Pero alguna voz interna susurraba que regresaría. Así fue. Después de un par de días Lobo apareció nuevamente en el patio, solo que ahora Carolina, temiendo una posible emboscada, trataba de no salir hacia él para no atraer la atención de los malintencionados. Solo entreabrían la ventana y observaba cómo jugaba con Nina. En esos momentos la joven sentía un sentimiento extraño y mezclado. Alegría de que el lobo estuviera sano y vivo después de todo, e inquietud por su futuro. Lobo, pensaba, ¿sabes lo peligroso que es ahora acercarse a la gente? Se acercaba el invierno. En uno de los días fríos Nina comenzó a comportarse inquieta, gemía frecuentemente y se escondía en la cama de la caseta. Carolina notó que la perra se había redondeado notablemente en los costados. Vaya, vaya, pensó la joven. Tú, niña, pronto serás mamá. El pensamiento sobre quién era el padre de la futura descendencia tomó a Carolina por sorpresa. Pero, recordando las frecuentes visitas del lobo, no era difícil adivinar. Cuando finalmente Nina parió,
Carolina descubrió en su caseta 5 cachorros. Eran diminutos, calientes, chillaban y se empujaban. 4 tenían el pelaje gris característico, que se podía tomar por lobuno, y uno era completamente negro, como la mamá. Carolina no sabía si llorar o reír. Miren qué cosa. El resultado de los chismes y suposiciones más increíbles del pueblo ahora respiraba en su patio. Por supuesto, la noticia sobre los cachorros medio lobos rápidamente se extendió por todos los alrededores. Los hombres en la tienda comenzaron a bromear. Bueno, ¿qué tal, Carolina? Ahora no solo tienes un lobo en el patio, sino que pronto crecerá toda una manada. Vaya diversión. Las mujeres tampoco se quedaron atrás. Ay, perrita amorosa, parece que sopló el espíritu lobuno, y ya está, se entrelazaron sus destinos. Alguien añadió sarcásticamente. Cuidado, Carolina, pronto tendrás perros con lobos cazando a todos nosotros en el patio. Pero en general nadie deseaba mal. El lobo no atacaba ni al ganado ni a los niños, y todos veían que Carolina nunca había sido agresiva con la bestia, así que difícilmente tenía la culpa. Algunos consideraban todo esto una historia salvaje pero hermosa. Y algunos fruncían el ceño con sospecha, no sea que realmente se forme una manada. Pero el problema real resultó ser no los rumores, sino la llegada del mismísimo don Pedro en persona. En un día soleado pero frío llegó al patio de Carolina una camioneta, de la cual bajó un hombre corpulento con mirada depredadora. Ella inmediatamente adivinó que era el dueño de la estación de entrenamiento. Raúl no estaba con él. Don Pedro entró por el portón, miró alrededor y gruñó desagradablemente. Así que tú eres esa señorita que alimentó a mi lobo. Excelente. Espero que tengas un par de minutos para mí. Carolina trató de mantenerse segura, aunque por dentro todo hervía. Recordaba lo fácilmente que Lobo habría vencido a cualquiera que atentara contra su libertad, pero aún así no podía competir con gente que tenía armas y poder. No entiendo qué quiere, dijo secamente la joven. Quiero recuperar mi propiedad, cortó Pedro. Mi lobo, escapado de la granja. Puedo proporcionar documentos si es necesario. Lo necesito vivo. Y, por supuesto, compraría los cachorros. Los medio lobos ahora están muy solicitados por algunos clientes ricos. En el pecho de Carolina bullía la ira. ¿Qué diablos de propiedad? ¿Cómo se puede llamar propiedad a un ser vivo? Pero se contuvo. No vendo ningún cachorro. Y su lobo no lo tengo. Está en el bosque. Si quiere vendrá, si no quiere es asunto suyo. Don Pedro entrecerró los ojos. ¿Entiendes que, si lo considero necesario, vendré aquí con cazadores licenciados, atraparé todos los lobos de los alrededores y de todas formas obtendré lo que quiero? Inténtelo, dejó escapar amargamente Carolina. Dudo que en el pueblo le den la bienvenida. En estas palabras Nina asomó el hocico de la caseta. Detrás de ella comenzaron a asomar pequeños bultos peludos. Don Pedro los notó y sonrió. Bueno, veo que aquí tenemos toda una familia. Veo que el padre se esforzó. Considera que ellos también son mi propiedad. Carolina no aguantó. Lárguese. Sus ojos brillaron, la voz tembló. Don Pedro, evidentemente acostumbrado a la fuerza y al miedo de la gente hacia él, se tensó, evidentemente no esperando tal resistencia. Dio un par de pasos hacia Carolina, como queriendo agarrarla del brazo, pero entonces pasó lo que él definitivamente no previó. De algún lugar del lado de la cerca se escuchó un gruñido bajo y furioso. En una fracción de segundo sobre la cerca apareció el hocico gris familiar, era Lobo. Con un salto ágil y elástico el lobo saltó sobre el obstáculo y literalmente en segundos saltó sobre el huésped no invitado, derribándolo en el barro. Don Pedro gritó de susto y posiblemente, dolor,
ya que el lobo evidentemente le había clavado los colmillos en la chaqueta. Un segundo más la bestia presionó al hombre contra el suelo, gruñendo con toda su fuerza. Parecía que estaba listo para despedazar al enemigo. Carolina se heló de horror. Pero Lobo no se dejó llevar por la furia y no se aferró al cuello del desgraciado. Solo amenazaba, mostrando que no dejaría que lastimaran a su familia. Don Pedro aterrorizado se cubrió la cara con las manos, y luego, esperando el momento en que el lobo se apartó, rodó hacia un lado y se lanzó hacia la casa. Cerró la puerta de un portazo y se puso a gritar. «Ata a tu bestia. Nos va a lastimar a todos». Carolina miraba al lobo, que se puso entre la casa y la caseta de Nina, como siguiendo protegiendo a los cachorros y a la dueña. Este no era simplemente un lobo solitario. En él se sentía la seguridad de que era responsable de todo lo relacionado con esta mujer y su perra. Entendiendo que así nomás don Pedro no se iría, la joven le ordenó salir con cuidado, asegurándole que Lobo no lo tocaría si se mantenía alejado de los cachorros. Cuando finalmente salió, respirando pesadamente, con la manga desgarrada, del lobo lo separaban solo unos metros. Carolina estaba parada junto a la bestia gris, poniendo la mano en su nuca. Él gruñía, pero no se lanzaba. Don Pedro, dándose cuenta de que tenía que ver con un lobo realmente salvaje que ya no le pertenecía, comenzó a maldecir y gritar que la joven todavía se arrepentiría de su estupidez. Luego salió corriendo del portón e inmediatamente arrancó el auto, alejándose del lugar. A juzgar por las maldiciones, prometía regresar. Pero de eso no quería pensar. Lo principal era que ahora nadie había resultado verdaderamente lastimado. Después de la partida del huésped no invitado, Carolina se sentó sin fuerzas en el porche. Le temblaba todo el cuerpo, porque todo podría haber terminado mal. Miró al lobo. El lobo estaba parado cerca y miraba ahora a ella, ora a la caseta con los cachorros. Parecía entender que había actuado correctamente, protegiendo a su descendencia y a su novia, la perra Nina. La joven no le tuvo miedo ni un segundo. Se acercó y cuidadosamente le acarició la cabeza. Él solo resopló suavemente y tranquilamente le tocó el hombro con la frente. Como diciendo, «Estoy aquí, no tengas miedo». Pasaron los meses, y los cachorros comenzaron a crecer. Resultaron extraordinariamente curiosos, enérgicos y hermosos. 3 machitos y 2 hembras, en quienes se traslucía a la vez la docilidad perruna y el fuego lobuno en los ojos. Carolina entendía, mantener en el patio doméstico tal compañía no sería fácil. Los vecinos ya miraban de reojo, y don Pedro andaba por ahí cerca, y nadie sabía si regresaría. Cuando los cachorros se volvieron muy traviesos, casi arruinaron todo el huerto, pisoteando los sembrados, así que Carolina tuvo que construirles urgentemente un corral más grande. El tiempo pasaba, y una mañana la joven notó que 4 cachorros habían desaparecido. Solo quedó uno, el más negro, todo como la mamá. En el alma de Carolina se instaló la ansiedad, corrió a buscarlos, pero no los encontró en ningún lado. De repente Nina aulló suavemente, y desde allá del bosque se escuchó el aullido de respuesta del lobo. Parecía que los cachorros se habían ido siguiendo al padre. Carolina al principio se asustó de que se los hubieran llevado, pero rápidamente entendió. Esto está en la naturaleza de las bestias, irse donde está su elemento. Que sea así, pensó amargamente la joven. En libertad, posiblemente, estén mejor. Y uno se quedó conmigo. Tal vez sea el destino. Carolina no podía librarse del sentimiento punzante de pérdida. Como si varios bultos peludos de los que se enorgullecía y se alegraba, ahora se los hubiera llevado la misma naturaleza. Pero trataba de consolarse con el pensamiento de que Lobo no los dejaría en el abandono. Después de todo, ya se había acostumbrado a cuidar de su mini manada.
Y ella no podía ser su madre completa en el bosque salvaje. Pasaron semanas. Lobo cada vez visitaba menos el patio donde estaba Nina. Evidentemente, ahora tenía obligaciones, su manada, aunque pequeña. A Carolina le daba tristeza en tales momentos, aunque entendía que retener a una bestia salvaje era antinatural y cruel. Luego dejó de venir del todo. La joven muchas veces salía por las noches, escuchando el aullido del viento, esperando oír el aullido conocido. Pero llegaba un silencio sordo y pesado. Probablemente así debía ser. Una mañana, aún antes del amanecer, Carolina despertó por un ruido incomprensible. La envolvió un extraño presentimiento. Nina estaba parada en la ventana, miraba furiosamente hacia el bosque. La joven se asomó y se heló de horror. En medio del patio yacía el cadáver de un lobo asesinado. Afortunadamente, no era lobo, sino otra bestia, evidentemente que había vagado casualmente hacia las casas humanas. Pero el hecho de que lo hubieran matado a tiros justo en las afueras del pueblo significaba una cosa: la caza ya se realizaba casi en su puerta. Apretando los puños, Carolina susurró suavemente: «Ten cuidado, lobo». Las sospechas llevaban a pensar en el despiadado don Pedro, que había decidido acabar con todos los lobos de los alrededores. Pero no había pruebas. La ansiedad no abandonó a la joven durante varias semanas más. Sin embargo, el destino, como probándola en resistencia, le regaló una continuación inesperada de la historia. Después de medio año en el bosque comenzaron a notar una manada inusual de lobos jóvenes, brillantes y fuertes. Algunos cazadores decían que entre ellos se había visto un líder con pelaje oscuro, y junto a él, grises, parecidos a lobo. Decían que era una nueva raza, mestiza. Pero nadie se atrevía a acercárseles. Sin embargo, ni un solo caso de ataque a humanos se registró. Una madrugada Carolina salió al porche, como siempre, para ver el amanecer. Y de repente le pareció escuchar un ligero crujido en el mismísimo borde del bosque. Se quedó inmóvil. Del bosque apareció la figura conocida, ese mismo lobo grande. Por una fracción de segundo sus miradas se cruzaron. El lobo se quedó parado y, sin emitir sonido, desapareció entre los pinos. Pero en este encuentro silencioso Carolina sintió una conexión silenciosa, casi familiar. Las lágrimas se asomaron a los ojos, y sintió una gratitud irresistible al destino por todo lo que le había pasado. Como si hubiera entendido: Lobo está vivo, tiene su manada, y eso significa que la vida continúa, y todo estará bien. Después de todo lo que le quedaba era aceptar este giro sorprendente y seguir adelante. La historia sobre el lobo salvaje que una vez tocó las ventanas de las casas humanas, buscando no solo salvación, sino también, posiblemente, su amor del bosque, se convirtió en leyenda en este pueblito. A Carolina le preguntaron no pocas veces más si se había encontrado con su lobo. Y ella solo sonreía y miraba hacia el borde del bosque. Aunque sus caminos no se crucen más, la conexión entre ellos permanecerá para siempre, exactamente como en los crepúsculos del bosque siempre hay lugar para la luz de la luna. Gracias por haber escuchado la historia hasta el final. Si quieren seguir recibiendo historias parecidas, no olviden suscribirse y tocar la campanita para no perderse los nuevos episodios. Que tengan bondad, calidez y que en su vida siempre haya lugar para el milagro.